Continuamos haciendo referencia al coronavirus en nuestro país y el análisis de la ocupación de las camas de terapia intensiva en Argentina. Y también analizando una encuesta realizada desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde exclaman que el recurso humano de terapistas es realmente muy poco y que están muy cansados. Vamos a establecer el contacto con la doctora Karina Balsini, quien es integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, el tiempo que se tomó para esta charla. Sabemos que está en medio de su jornada de trabajo. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Telediario Federal. Bienvenida, Karina. Buen día, gracias. Gracias por invitarme. Muy bien. Doctora, bueno, ¿de qué manera se realizó esta encuesta? ¿Qué es lo que refleja? Nosotros en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva realizamos una vez por semana una encuesta donde a todas las terapias del país, donde participan más o menos entre 150 y 180 terapias intensivas, donde evaluamos la ocupación de terapia por pacientes COVID, adultos pediátricos, y siempre hay algún dato más importante, por ejemplo, la edad de los pacientes internados, la cantidad, los pacientes que fallecieron, las comorbilidades, la vacunación, si están vacunados o no. Realmente es una encuesta muy interesante porque si bien los números oficiales están, nuestra encuesta está dirigida hacia otro lado, a ver más lo que está pasando dentro de las terapias intensivas y que no sea solamente un número. Doctor, ¿y qué es lo que está pasando en el interior de las terapias argentinas de nuestro país? ¿Cómo impacta la vacuna? ¿Cómo impactan las comorbilidades? ¿Cómo impactan los grupos etarios? Nosotros lo que estamos viendo es una ocupación alta de camas de terapia intensiva, mayor al 80%, que es la imagen que ustedes ven. La cantidad de pacientes COVID internados actualmente, en la última encuesta que fue de la semana pasada, es del 32%. Y lo que vamos viendo que a través de las semanas lo que se está haciendo, se va reduciendo la cantidad de pacientes no COVID para permitirle camas a los pacientes COVID. O sea, se suspenden cirugías programadas, cirugías no urgentes. Por ejemplo, las cirugías oncológicas no se pueden suspender porque el paciente oncológico no espera, los pacientes inmunocomprometidos tampoco. Se esperan las cirugías programadas de los pacientes que pueden esperar para que esas camas puedan ser ocupadas por pacientes urgentes en este momento, que son los pacientes COVID. Lo que nosotros vemos dentro de la terapia intensiva es los pacientes tienen una edad promedio de 55 a 57 años, el 55% no está vacunado, y esos pacientes que no están vacunados tienen un alto uso de ventilación mecánica, mayor al 70%. Y vemos un grupo de vacunados que son pacientes, generalmente son el 45%, que en realidad tienen un menor uso de ventilación mecánica, que está aproximadamente el 35-40%, pero estos pacientes lo que tienen son gran comorbilidades, Son pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes EPOC, que a pesar de estar vacunados, sufren una forma grave de COVID. También vimos la semana pasada lo que son los pacientes que fallecieron en 15 días más de 300 pacientes de nuestra encuesta, ¿no? Y veíamos que no eran pacientes como nosotros creíamos tan ancianos, sino que la edad media es de 52 años, la mayor parte tienen comorbilidades y más de la mitad no están vacunados. Así que bueno, creo que lo que sacamos en claro es la importancia de la vacunación, porque la vacunación reduce el ingreso de los pacientes a terapia intensiva. Una vez que están en terapia intensiva, yo creo que pesa mucho los antecedentes de los pacientes. Pero, o sea que la vacunación tendría que ser generalizada, pero en esos pacientes que nosotros sabemos que son los que más riesgo corren, los pacientes mayores de 60 años, los pacientes con comorbilidades, los oncológicos, los diabéticos, los EPOC, serían los principales que sí o sí tienen que estar vacunados. Y el 32% que decimos de los pacientes COVID, entonces más de la mitad son quienes no están vacunados y quienes necesitan o dependen más del oxígeno. Claro, ellos requieren más uso de ventilación mecánica. En cambio, los vacunados tienen menor uso de ventilación mecánica
y son pacientes que tienen más comorbilidades, tienen otras enfermedades que los agravan y los llevan a estar en terapia intensiva. ¿Cómo impacta toda esta situación de internación, de la alta ocupación de las camas de terapia intensiva en el factor humano, en el recurso humano, doctora? Y el recurso humano está realmente agotado porque ya venimos de 2 años casi sin vacaciones, casi sin descanso, duplicando nuestras horas de trabajo, reduciendo nuestras horas de sueño y en este momento lo que tratamos de hacer es tratar de compensar, tratar de hacer más horas para poder atender más pacientes. Si bien hay un grupo pequeño de profesionales que están de vacaciones, hay un grupo no menor, que es aproximadamente el 20%, entre el 15 y el 20% de personal que está positivo, entonces está contagiado y no puede ir a trabajar. Acuérdense que el personal de salud, el contacto estrecho, va a trabajar. O sea, lo que estamos hablando son de personal que están de licencia, que es una alta cantidad, un 15-20% para nosotros es alto, y que son muy difíciles de reemplazar, ¿no? Porque médicos hay muy pocos en el país, hay muy pocos capacitados, lo mismo los enfermeros especializados hacen normalmente, tienen 2 trabajos, entonces no pueden trabajar 18 horas, lo mismo los médicos hacen 3 días de guardia por semana, no quieren hacer ya no les da la capacidad física para poder hacer 4 guardias, lo mismo los kinesiólogos, y realmente es muy difícil conseguir los reemplazos, y lo que ha llevado en algunos centros a tener que reducir la cantidad de camas de internación. Si bien no se cierran camas, en algunos centros tienen que cerrar camas, pero todavía hay un margen, porque hay un 80% de ocupación, entonces hay un margen todavía de un 20% de camas libres que todavía se pueden manejar. Doctora, ¿se pudo definir o establecer el promedio de días de permanencia de pacientes vacunados y no vacunados en la terapia intensiva? No tenemos ese dato. Realmente no hicimos un estudio. Es una pregunta que nos hacemos. Es difícil implementarlo y bueno, es uno de las preguntas de esta encuesta que siempre tenemos presentes y quizás en las próximas semanas podamos resolver. Muy bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado y por su valioso tiempo. Un gusto conocerla. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta pronto, adiós.